Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos en el noveno Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria y está con nosotros realmente un invitado estrella, una persona a la que apreciamos, a la que valoramos, respetamos y realmente damos las gracias por su tiempo. Estamos con el estimado maestro eh, Arturo González Jiménez, que tiene como cátedra principal en el Colegio de Profesores de Teoría General del Estado justamente esta materia, pero que es un administrativista realmente experto y yo diría que sobre todo una persona sumamente estudiosa, muy culta, y es una persona que es devoradora de libros, que conoce de historia, que conoce de arte, y pues realmente estamos muy complacidos en este noviembre que ya está por finalizar de 2025. Vamos a repetir las dos preguntas que queremos hacerle al magistrado, pero le queremos pedir que sin ninguna humildad él se presente con alguno de estos logros queridos, de estas cuestiones que nos hacen sentir orgullosas, orgullosos de lo que hemos logrado hasta el momento. Es muy difícil elegir porque pues, seguramente tendrá muchos, pero que nos comparta para poder tener un perfil diferente a lo que son los currículum vitae, un logro que él considere personal, que lo quiera compartir con nosotros, personal o profesional, como él guste, y sin nada más, la conversación, como no podemos estar moviendo los micrófonos, la conversación tendrá que ver con dos ejes, dos preguntas. Primero su logro, luego, en segundo lugar, aquella docente, hombre o mujer, persona docente, que realmente le ayudó a aprender, que le marcó y que nos diga por qué. Y para que entablemos esta conversación con el estudiantado, con los colegas, con los funcionarios y con la sociedad, que nos cuente un poquito aquella experiencia docente exitosa que él considera exitosa, para que también los estudiantes sepan lo que nosotros consideramos que es exitoso. Y a continuación estableceremos una dialéctica, algunas otras preguntas que nos surjan, para terminar preguntándole qué cursos docentes a él le gustaría que existieran específicos, por ejemplo, en enero, para la docencia jurídica. ¿Qué cursos serían importantes? Así que, sin más, les dejo con el magistrado, profesor y maestro Arturo González Jiménez. Es tuyo el micrófono y tuya la pantalla, maestro. Bueno, pues gracias, mi querida doctora Graciela. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y sé que estamos en vivo, así que procuraré ser lo más claro y preciso. Este, Cuando las grabaciones son en vivo, pues, siempre son un poquito más complicadas porque no hay chance de los errores. Así que bueno, Preséntate si me gusta. presento, yo soy Arturo González Jiménez, soy un ciudadano común y corriente de este país, y digo común y corriente porque como tal asumo mis roles que respetamos en la vida, y me acuerdo mucho de mis clases de sociología, los roles que desempeñamos en la misma, ¿no? Ser hijo, ser hermano, ser persona, en este caso funcionario, profesor, en cada uno de ellos asumo mi rol, y como tal, al final de cuentas, le digo, soy un ciudadano más de este país, muy orgulloso de ser profesor de la Facultad de Derecho, y desde luego también muy orgulloso de haber formado parte de muchas generaciones que formaron y han ido creando parte de lo que hoy somos como país, con todas las vicisitudes que actualmente estamos pasando, ¿no? Eso sería, digamos, un poquito aspecto de mi cuestión personal, eh, para poder entrar en materia, ¿no? Un logro que sea querido para ti, algo que digas tú, me siento muy contento de Sí, bueno, tal vez el logro más importante de mi vida, lo decía yo ahorita a mis alumnos, ahorita que cerramos el material, le decía que yo soy producto de la cultura del esfuerzo, ¿no? Estudié desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, en escuelas públicas, y bueno, eso es tal vez un logro muy personal, el poder decir que soy egresado de escuelas públicas, que supe aprovechar esa oportunidad que se me brindó, tal vez en esas épocas en las que
yo era estudiante, siendo el hijo mayor, pues a lo mejor las condiciones a veces de la familia no son siempre las mejores, y si bien es cierto, nunca hubo alguna carencia económica, también no había esas abundancias, entonces yo sabía que la mejor herencia que podían dejarme a mis padres era decirme la educación de casa, que es una cosa, aprender valores, principios, y otra cosa la cuestión de lo que es la ilustración, como anteriormente se llamaba la Secretaría de Educación Pública, y la ilustración, ¿qué quiere decir? Lo que uno va a aprender a las escuelas, ¿no? Y eso era la opción de decir, pude llegar a lograr, a entrar a la universidad, pude llegar a obtener mi titulación, ser licenciado en Derecho, después obtener algún otro grado, pero esa satisfacción, y luego la otra muy importante es el decir, traía yo la vocación, porque yo creo que esa es una vocación que se trae, ¿no? Se nace con ella. Yo siempre he dicho, hay profesores de ocasión y profesores de vocación, y yo me considero un profesor de vocación. Ya voy a cumplir 35 años aquí en la Facultad de Derecho, desde, me acuerdo, mi primera clase, un 16 de octubre del 91. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, ese es un logro muy personal. Yo no lo veo como profesional ese, lo veo como un logro personal, haber llegado a ser profesor de algo que yo siempre añoré, que era ser profesor de mi alma mater. Muy bien, pues vamos entonces con tu primera pregunta. En este contexto biográfico, háblanos de esa persona que te impactó, que recuerdas, qué huellas te dejó. Sí, bueno, si hablamos desde el punto de vista, digamos, de mis profesores, que hubo muchos, todavía me tocó alcanzar a ver a grandes maestros, ¿no? Andrés de las Rojas, González Uribe, el Chato Noriega, ¿A poco hasta la Galitos universidad Garfias. tuviste un profesor que te marcó? Tuve, bueno, en primaria tuve un profesor que me marcó mucho, profesor de Guerrero, Celerino, me acuerdo de su nombre, y me acuerdo mucho de él. Era un profesor excelente, que sabía guiarnos, que sabía conducirnos. Era otro tipo, en aquellas épocas eran otro tipo los profesores, ¿no? Eran otro tipo de sociedad, era otras épocas en las cuales los profesores estaban hasta permitidos y autorizados por los padres que nos calaran las patillas, que nos dieran coscorrones, que nos aventaran el borrador, el gizazo, pero en otros tiempos, eran otras circunstancias completamente distintas a las actuales. Y sí, bueno, desde luego me quedó muy grabado ese maestro, me acuerdo su nombre, el maestro Celerino Gómez, guerrerense. Él era egresado, como todos la mayoría de los guerrerenses, de Ayotzinapa, hoy muy famosa Normal, que forma a los educadores, a los profesores normalistas. Y él en general, digo, me trajo muy excelentes recuerdos, ¿no? Ya posteriormente, en la secundaria, pues bueno, también tuve un maestro de civismo que me marcó mucho, y sobre todo lo recuerdo mucho porque estas clases de civismo son algo que nos falta. Yo siempre he dicho que falta a este país. ¿Y cuándo perdimos eso? ¿Qué es el civismo, no? ¿Qué es el respeto, la educación cívica? Y que es algo que se debería y se debe de volver a reintroducir dentro de los programas de las primarias y las secundarias. Y bueno, ya en la universidad, por supuesto, pues bueno, reitero, hubo profesores que siempre te dejan marcado huella. Tuve una maestra de civil, la maestra Sarita Montero, que fue maestra de obligaciones, me quedó muy marcada su enseñanza, su manera de cómo entender y cómo aprender parte del derecho civil, y también al maestro Salvador Ruz de Chávez, un gran civilista, del cual aprendí mucho. Recuerdo que él traía éramos pocos alumnos, nos sentábamos hasta adelante, y a veces agarraba con su bastón, porque traía su bastón y revivía sus casos, ¿no? Pero nos iba explicando detalladamente lo que era el entonces Código Civil del Distrito Federal. Y bueno, la verdad es que me quedó muy marcada sus clases, sus enseñanzas teóricas prácticas, ¿no? Y también reconozco mucho a un profesor que me enseñó a leer sobre todo a muchos autores internacionales, a Sartori, desde luego a Bourdieu, desde luego a gente de primer nivel, que es el maestro Eduardo Andrade, con el cual hoy comparto a veces discrepancias jurídicas. Hemos incluso entrado en debates, pero bueno, reconozco que me dejaron marcado huellas y que me fueron formando un cimiento muy importante del bagaje cultural, lenguaje jurídico, teórico, académico, que me permiten hoy poder seguir diciendo a mis alumnos, yo aprendí de ellos, aprendí esto, y hay muchas cosas que nunca se olvidan, y trato de reproducirlas para dejarles esa semilla, ¿no? A los chicos y chicas actuales. Qué maravilla de recorrido que nos has hecho. Y entonces vamos ahora a tu generosa, a compartirnos esa experiencia docente que tú digas, esta me ha funcionado y que nos cuentes por qué.
Sí, bueno, desde luego que en mi experiencia académica pues, he tenido muchas oportunidades, ¿no? Una de ellas, digamos, de experiencias que me han dejado siempre marcadas, fue cuando en una materia que daba yo aquí en la facultad, que era una materia teórica práctica, pude llevar a cabo tanto los aspectos teóricos como los aspectos prácticos con los chicos en esa materia que se llamaba, porque ya no existe, juicios orales. Y bueno, la manera en la cual nos íbamos conduciendo el análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las teorías, con lo que dice, y luego con las simulaciones de los juicios, pues fue una experiencia muy interesante porque vi que los alumnos se retroalimentaban bastante, ¿no? Y en mis clases teóricas, que eran teoría política, teoría del Estado o derecho constitucional, pues bueno, la satisfacción de poder ir replicando con los alumnos las lecturas. Yo siempre he dicho que las lecturas de los clásicos son obligadas, ¿no? Si este país, es más, si los políticos leyeran a los clásicos, otro país tuviéramos, ¿no? Pero leer a Voltaire, leer a Montesquieu, leer desde luego a Rousseau, a John Locke, desde luego a Bodino, entender, por ejemplo, de dónde viene el término soberanía, que viene de soberano, y él escribió su libro de los libros de la República, hablando para justificar el poder absolutista de los soberanos, de ese Estado absolutista y nacionalista que nació después del Renacimiento, pues verlos cómo se involucran, ver cómo se meten los chicos y que te van ellos diciendo, oye, pues sí, aquí está el origen de todo, ¿no? Aquí nos explicaba bien John Locke, nos explicaba bien Bodino, nos explicaba bien Maquiavelo. En mis clases de teoría del Estado, en mis clases de teoría política, son autores obligados, por supuesto, en la cuestión. Y bueno, desde luego, ya la actualidad de mis lecturas, un libro obligado, el de la doctora Ornays Amigo, que se llama la potestad del Estado, el del Estado que habla sobre la potestad del Estado, ¿no? Para que los alumnos puedan entender que una cosa es la soberanía del pueblo y otra cosa es la potestad del Estado, ¿no? Una obra indispensable de lectura de nuestra maestra emérita, la doctora Aurora Hernández Amigo, que no tuve la oportunidad de ser su alumno, sí la conocí, pero que me hubiera encantado haber sido su alumno para haber escuchado sus clases, ¿no? Entonces, eso podría ser alguna de mis experiencias, digamos, de recuerdo de cuestiones docentes. Yo te escuché con muchísima atención y tomo algunos de los siguientes datos o las siguientes cuestiones que nos mencionas, bueno, desde prácticamente muy pequeñito, desde la primaria, y nos hablas de un hombre hecho a sí mismo. En inglés esta expresión es self-made y creo que es algo que nos debería enorgullecer porque ciertamente, por ejemplo, mucho se critica a Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz es un hombre que se hizo a sí mismo a pesar de las vicisitudes y no en una arena muy cómoda, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que tú pones el dedo, dices tal persona detallada, contándonos su experiencia, es decir, una persona que cautiva porque le crees, porque te está contando con maquillaje o sin maquillaje, pero te está contando parte de su vida con pasión, con detalle. Entonces vemos allí esta huella de tus profesores. Y luego nos ya trasladas a la universidad y entras en este punto tan importante que es el enorme, casi cuántico salto teórico que da uno de la preparatoria a la universidad, donde todo tiene un nombre, todo tiene una teoría, y entonces nos dices, me maravillé de ver todo lo que me recomendaban mis maestras y maestros, y luego ya empiezas a decirnos algunas de estas cuestiones, no las detallas, pero nos dices, traté de reproducir, y nos llevas al corazón de una de las cuestiones que nos interesa mucho. Nos hablas de cómo has implementado la simulación, que se llama en inglés role play, y nos hablas de otra palabra maravillosa que hemos estado poniendo énfasis, que es la vinculación, porque dices, dijiste, logré vincular lo teórico con lo práctico e irlo aterrizando. Pero sobre todo, nos dices que hay que observar la realidad circundante para lograr que esa vinculación
tenga profundidad, tenga sentido, que le dé sentido a la vida. Y tal vez allí está una de las claves de las generaciones actuales, en el sentido de que al no tener proyecto, al no sentirse orgullosos de un esfuerzo propio, que están desgastados tal vez en muchas cuestiones que les son ajenas, no logran encontrar esa guía, ese timón para encauzar sus energías, Entonces, tal vez esta parte que tú marcas al final, nos dices, ¿por qué leer a Bodino? ¿Por qué leer a cualquier autor que trate sobre el Estado, la justicia, la dignidad? Dices, porque observaban su realidad. Son autores que nos dan una película o a veces fotografías fragmentadas de su realidad. Y no sé si nosotros, profesores actualmente, estemos dando esas fotografías. Pero yo te quisiera preguntar, ¿cómo instrumentas, cómo planeas o cómo ejecutas esas lecturas conjuntas? ¿Cuáles son las técnicas, los pasos de esta experiencia que tú sientes que funciona? Vemos y nos queda muy claro que al tú hacerlo con pasión, con convicción, pues es algo que transmite autoridad y que desde luego genera o propicia un ambiente de confianza. Pero cuéntanos un poco de tus secretos, de tus técnicas para lograr esta comprensión lectora, por favor. Sí, me vino también a la memoria ahorita y omití insisto, profesores que, sobre todo en la facultad, me marcaron a mi maestra de Derecho Romano, a la doctora Sara Bielostowski, que me hizo que me enamorara de Derecho Romano, y a la fecha leo Derecho Romano, leo mis libros, y les comento a mis alumnos, bueno, muchas de las instituciones que hoy tenemos en los códigos civiles se originaron en Roma hace 2000 años, y les platico de los jurisconsultos y de las escuelas, y ella recuerdo que decía que el derecho romano no había que verlo como una fotografía, sino como una película. Y así es como yo les digo a mis alumnos, a ver, vamos a ver, en este caso, en mi reciente materia que acabo de impartir, este semestre, Teoría General del Estado, vamos a ver el Estado como eso, no como una fotografía, sino una película, ¿no? Y yo les he dicho, el Estado lo vivimos todos los días. Lo primero que les digo es, el Estado no lo podemos ver, pero las horas de las 24 horas que tiene el día, vivimos con el Estado. El Estado está presente en la generación de la energía, en el transporte, en el Internet, en el celular, en la universidad, en los cuerpos policíacos. Y le digo, y el Estado tiene una cara bonita, pero también tiene su cara fea. Le digo, todos los que están recluidos en un centro de reclusión privado de su libertad por un proceso penal o cumpliendo una sentencia, ven la cara fea del Estado, y le digo, ellos se duermen, despiertan y ven la cara fea del Estado, aquel leviatán que se nos mencionaba, ese monstruo, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, lo que hago yo con mis alumnos para hacer esa retroalimentación es hacer no las lecturas completas de todos los libros, porque sé que es difícil a veces leer completamente a todos, y sobre todo en alumnos que hoy tienen adolecen de algo, la comprensión de la lectura, ¿no? Entonces, para tratar de imbuirlos a que se vayan compenetrando a que la carrera de Derecho es una materia, como les decía hoy, le digo, yo sigo comprando libros, todos los días compro libros y todos los días leo libros, no crean que porque ya soy profesor o porque soy profesionista, no, al contrario, creo que es cuando más leo, es cuando más estoy estudiando. Y entonces dejamos ciertas partes de los libros, ciertos capítulos, hacemos unas preguntas y luego en la clase hacemos una retroalimentación y tratamos de aplicarlo a lo que es la cuestión histórica. Hay un librito que siempre les dejo leer, que se escribió en los años del siglo XIX, por ahí de 1854-56, que se llama El Gallo Pitagórico. En El Gallo Pitagórico habla sobre el alma de Pitágoras, que se meten, van viajando por todo el mundo y llega a México y se le ocurre meterse al alma de un gallo, pero después dice, a ver, voy a vivir en el alma de un cura, de un médico, de un político, de un gobernador, de un abogado, y se anda metiendo en todas las almas y de todas va saliendo. Al final dice, bueno, no cabe duda que es mejor preferible vivir en un gallo, aunque al final de cuellas me vayan a meter al caldo y al mole. Y entonces le decía a mis alumnos, a ver, a diferencia de otros libros donde hacemos cuestionamientos más de otra naturaleza, le dije, ¿qué me pueden dejar de esa lectura, de ese librito que ustedes además lo pueden leer en el transcurso de la escuela a su casa?
Y me decían, la mayoría dice, bueno, parece que lo escribieron ayer. O sea, parece que en el México de 1856 y en el México del 2025 no han pasado los años y si ese libro lo firmara el autor que lo escribió ayer, pues seguiría haciendo lo mismo. Eso que nos da, le digo, ¿qué les da a entender? Pues que el país no ha cambiado mucho, llevamos 200 años o más, casi 300 años, y no hemos cambiado mucho de los vicios y de las posibles virtudes que también que tenemos como seres humanos en los diversos roles que jugó o que jugamos, y en este caso que tuvo el alma de Pitágoras, que a final de cuentas decidió mejor quedarse en el gallo y que lo hicieran mole a vivir en el cuerpo de un abogado, de un médico, de un cura, de un político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, dependiendo la materia, que en este caso es una materia teórica, procuro hacer el análisis de las partes de algunos libros, lecturas y en los comentarios y sobre todo, a ver, vamos a ver, reflejarlo hoy en nuestra vida diaria, ¿no? Y sobre todo ahora que el uso de las tecnologías nos permiten a ellos, a lo mejor en algunos casos, acceder a un poquito más de lecturas, un poquito más de material, leer inclusive libros electrónicos. Entonces, sí, mi enfoque es decir, comprensión de lectura, y al comprender la lectura pueden comprender ellos lo que quiso decir el autor, lo que está diciendo, y cómo podemos enfocarlo al mundo real que están ellos viviendo y que estamos nosotros viviendo. Eh, quisiera destacar algunas cuestiones sumamente importantes relacionadas con teorías del aprendizaje que acaba de muy gentil y en forma muy comprensible exponer el maestro y magistrado. En primer lugar, vean qué bonito el concepto de casuística cotidiana que pedagógicamente Lev Vygotsky llama zonas de desarrollo proximal, encontrar cómo aproximarse al estadio de comprensión y de vivencia de las y los estudiantes, que es muy diversa. Entonces, esta parte atiende exactamente a esa búsqueda de puentes, a zonas de desarrollo para acercarnos al conocimiento, experiencia del y de la estudiante. Entonces, le picos. Luego, otra cuestión que se dice muy fácil, pero que no lo es, que tiene que ser una característica de la docencia y es la flexibilidad. El magistrado y maestro nos habla no solo de dosificar, de segmentar y decir no les puedo dar todo el libro porque además de que es inviable, realmente no va a suceder. Y en otro sentido, nos dice, yo soy el primero en aprender, yo soy el primero en estar buscando. El concepto es aprendizaje a lo largo de la vida. Y dentro de la flexibilidad no solo es considerarse como un aprendiz y transmitir esa actitud, sino dice luces y sombras. Luces y sombras es relativo, hay cosas positivas y ahí empezar a introducir al estudiante en esta desagregación de blancos y negros, buenos y malos, estas posturas dicotómicas. Entonces, esto es algo muy importante porque estamos tratando de atacar el pensamiento único. Nos da recomendaciones a cada paso, nos está diciendo, aquí te comparto mis canicas, aquí te comparto mis lingotes de oro. Entonces, veamos qué es lo que hace a un gran maestro. Y quisiera ponerte un poco en esta postura de alejarte y ver el futuro, el pasado, el presente. Tú nos dices con toda claridad, aquellas épocas no eran las de hoy, antes se permitía el maltrato, se permitía la violencia escolar de parte del profesor al estudiante con el permiso de los padres y eso en algunas partes hoy sigue sucediendo y en algunas escuelas y facultades de derecho tal vez se espere esto. Hoy en la mañana en varias de las entrevistas estuvimos abordando el tema de la verticalidad, del autoritarismo, la rigidez que permea en algunas profesiones más que en otras. Y entonces, yo quisiera, en ese sentido, eh, preguntarte sobre cómo ayudarnos a cambiar estas posturas tradicionales en el sentido de que hay un dicho un poquito, pues, digamos, popular en el sentido de que dicen que se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces,
Probablemente el estudiante que llega en su perfil llega esperando algún tipo de expectativa, de figura, y la docente, la persona docente o el profesor también sientan que deben de educar de una manera, que deben de regañar o realimentar de una manera. Y entonces, ¿qué puede ayudarnos a mediar entre estos estilos de vida tan diferentes? Tú acabas de decir un sinónimo de del respeto es la educación cívica, pero pues cada quien la puede entender de muy diversas maneras. Entonces, eh, ¿qué nos podrías tú recomendar para poder visualizar estos alcances del peso de ciertas tradiciones socioculturales en nuestro actuar cotidiano como profesoras, como profesores? ¿Hay alguna variante, tú crees, entre mujeres y hombres en esta parte del tránsito de lo tradicional? Bueno, por supuesto que lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo de la época en que yo fui estudiante o fuimos estudiantes, tanto a nivel o el mundo en el que vivimos, era muy completamente diferente a este punto. Empezando, digamos, hoy en las actividades académicas, me recuerdo yo a los alumnos les decía, a ver, si no entendemos una palabra o algo, en la próxima clase lo buscan. Iban a la biblioteca hoy a través del chat GTP, a través del Google, lo hacen y en menos de un minuto ya lo tienen. Y bueno, me ha tocado ver todos esos cambios y yo creo que lo más importante primero para poder en una actividad académica entender al estudiante es uno mismo como profesor, no resistirse al cambio y no resistirse al cambio quiere decir irse adecuando a los nuevos tiempos. Hoy, por primera ocasión, después de muchos años, en que muchos de los trabajos, investigaciones que les dejaban me lo hacían en su máquina computadora y me lo mandaban para ahorrar papel en PDF, les dije, vamos a volver a escribir a mano. Todas las actividades me las van a entregar en una hoja blanca cuadriculada, la que quieran, con lápiz, pluma roja, pluma azul, pero a mano, porque ustedes están perdiendo la capacidad de escribir. Ya los chicos de ahora testean y ya no saben escribir. Y le digo, la lectura y el escribir les va a ayudar a retener, les va a ayudar a poder ir captando en lo que hemos dicho parte de lo que es la comprensión de la lectura. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hay que entender que las nuevas generaciones actuales son muy diferentes en el mundo en que están viviendo, en el mundo que nosotros vivimos, e inclusive, comentaba yo otra vez con un colega, nosotros nos deberían de capacitar inclusive hasta para poder detectar casos de los chicos que tienen algún déficit, como déficit de atención, que de seguro he tenido muchos y que muchos yo decía, bueno, ¿cómo los identifico, no? Y decimos, es que este chico no me pone atención o la chica está distraída. Y no, no es que esté distraída, sí nos están poniendo atención, pero nosotros no tenemos esa capacitación para poder detectar y poder llevar a cabo el tratamiento. Y recuerdo mucho una chica que conozco, muy jovencita de 19, 20 años, que tiene una habilidad tremenda para el dibujo y en alguna ocasión se sentó conmigo y me decía, su mamá es que contigo estuvo casi todo el día sentada y estaba feliz. ¿Por qué razón? Pues porque sin saber, yo sabiendo que tenía el síndrome y tal vez siendo yo académico, me senté con ella a charlar, veía sus dibujos, le entendía, le explicaba, le pedía esto y yo creo que eso es algo que yo le he dicho, a mí nunca me capacitaron y nunca me dieron una formación para poder detectar un autismo, un síndrome de Asperger, el THD, en fin. Y bueno, hoy en la cuestión académica, en la cuestión de la retroalimentación entre el profesor y el alumnado, creo que es muy importante, insisto, el cómo dirigirnos, el cómo conducirnos y el cómo tratar a los chicos. Hoy una generación completamente distinta que no sabe a veces hacia dónde va, hacia dónde quiere. Insisto, no son las generaciones que nosotros vivimos de tiempos atrás, otras épocas, pero bueno, creo que cuando se quiere, cuando se tienen las ganas de poder venir aquí, y les decía a los chicos, los profesores que estamos aquí, todos venimos porque nos gusta la actividad académica, porque queremos compartir, porque queremos dejar huella para que ustedes a su vez, así como algún día me dejaron huella, puedan ustedes replicar y ser
mujeres y hombres exitosos en su vida profesional que en la vida personal de seguro lo serán. Entonces, eso es algo que te podría yo compartir, mi querida maestra. Pues una de las cuestiones que definitivamente tienen que ver con esta sensibilidad y con estas ganas de conocer a tus estudiantes tiene que ver con, lo comentábamos, con el escaneo del lenguaje no verbal, ¿no? Y tú ves cuando alguien está sumido en una silla, cuando no sabes si es porque está en sus tragedias, porque está en su introspección, pero dijiste algo muy importante que hoy tiene que ver con la educación llamada neuroeducación y decías, les pido tal cosa a mano, un rasgo, digamos, de una educación tradicional en la que nosotros repetimos planas y planas y planas, pero la neuroeducación nos habla de los tempos, del tiempo de digestión de las cosas. No puedes digerir una lectura ni profunda ni superficial de 500 páginas en 3 horas. Es imposible. Tendrás apenas una revisión preliminar. Pero esto de algunas cuestiones a mano, mira, yo no las pido porque no les entiendo a su letra y porque ponen asesino con H. Entonces, con H, con Z, y le digo, tú lo que eres un asesino, pero de palabras, hijo mío. Entonces, la neurociencia nos dice que el escribir también genera conexiones y genera esto que llaman programación neurolingüística, eso que tú dices, recordar, hacer algo con cierta velocidad nos permite, como la gente que es muy callada y observadora, nos permite comprender mejor. Entonces, ciertamente tiene sus razones el dejar algunas cuestiones a mano. Yo la verdad no lo hago porque no comprendo, hay veces que además los ojos, la vista ya no le permiten a uno, pero es muy valioso por estas circunstancias. Uno, el tempo y dos, esta cuestión de digestión, de plasmar, de memorizar, memoria de largo y corto plazo. Ahora, para entrar en una partecita ya final de tus recomendaciones, quisiera preguntarte si es que puedes compartir eh, cómo gestionas tú con tanta experiencia, eh, no sé si te haya pasado, pues el tema de los regalos, de las adulaciones, es lo mismo con los chicos que con las chicas, ¿tienes algún favoritismo por las chicas que por los chicos? ¿O cómo reacciona el profesor ante estos regalitos o ante estas, digo regalo físico, como digo también el regalo pues de la adulación, de el acercarse, de preguntar, ¿cómo gestionas esta parte? ¿Has visto cambios? Se alejan más, se acercan menos, regalan más, regalan menos. Es la misma técnica de sí, profesor, y repetir la misma pregunta. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo notas? Porque es algo importante en la relación maestro-alumno, sobre todo diferente en grupos pequeños que en grupos muy grandes. Sí, por supuesto que ha cambiado y más en los grupos de la pandemia para acá, digamos, los chicos que son pandemia y pospandemia a las generaciones anteriores, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que ver es decir, estar conscientes de que uno es un profesor, es un ser humano y que como profesor, pues bueno, muchos de los chicos y chicas van a querer decir, quiero quedar bien con el profesor, quiero decirle que es el mejor profesor, ¿no? Uno debe estar primero consciente de qué es, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus límites para, pues de luego, con los pies muy sentados. Y como yo te decía hace rato, ¿no? Es decir, yo soy un profesor de vocación, un profesor que vengo aquí con todo el ánimo, con todas las ganas, y que estoy como todo, como ser humano, siempre pues están las cuestiones, no hay un ser humano que no le guste que lo halaguen, que le digan así, pero uno con el paso del tiempo va aprendiendo cuando el halago, la adulación es una adulación sincera y cuando no lo es, ¿no? Y por otro lado, bueno, creo que desde un principio, y siempre ha sido así en mi trayectoria académica, es siempre marcar la línea, ¿no? Con el debido respeto que se merecen los chicos, insisto, y más con las generaciones actuales, en las cuales, pues bueno, su sensibilidad, su manera de ver la vida es muy diferente a como se vivieron 10 años, 20 años, o lo viví yo hace 30, 40 años que era yo estudiante aquí en la licenciatura. Entonces, en ese orden de ideas, creo que sí, es difícil, no es fácil a veces el identificar cuando es una adulación o un halago sincero, estar consciente que a final de cuentas uno es ser humano y cuando esa
cuestión entra al ego y evitar que entre al ego personal o entre al ego que le hagan uno sentirse más de lo que uno es. Y la cuestión, insisto, de la cuestión de los obsequios o regalos, pues bueno, creo que sí he marcado yo en lo personal una línea. Hasta ahorita, tal vez, como le he dicho, el máximo premio o regalo que me pueden dar es que vengan voluntariamente a su clase, que pongan atención a la clase y que me estén preguntando y que me estén cuestionando sobre lo que estamos tratando de enseñarles y que al final de cuentas queda uno, creo que el mejor regalo es que pasa el tiempo y que muchos de sus alumnos se acuerdan, ¿no? Usted fue mi profesor, se acuerda de mí, ¿no? Y ese es yo creo que el mejor regalo que se lleva uno, ¿no? Y es a lo que les he dicho a los chicos, espero en este grupo de primer semestre que hoy terminamos las clases, le dije, quiero volvernos a encontrar cuando estemos en sexto o séptimo semestre, verlos que han llegado, verlos ya con un buen bagaje cultural. Acuérdense que deben de empezar a manejar un lenguaje jurídico, a diferencia del grueso de la población que no tiene por qué manejar un lenguaje jurídico porque no es especialista. Ustedes deben de empezar a manejar ya un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico político también. Y en ese orden me va a dar mucho gusto vernos y saludarnos. Y eso yo creo que es el mejor regalo que le pueden dar los chicos a uno, ¿no? Que cuando lo encuentren a uno en el lugar donde lo encuentren, inclusive ya licenciados o maestros o doctorandos, que se encuentren, usted fue mi profesor, ¿no? Ese es el mejor regalo que le da pueden dar a uno. Querido maestro, ni duda cabe que el buen maestro se nota y el buen maestro inmediatamente se da a conocer. Para que nos vayamos a tus recomendaciones de cierre sobre exactamente, ya ahorita ya nos diste alguna pista, pero ¿qué cursos serían recomendables por ti para la actualización docente? Y para cerrar un poquito este concepto con el que te hice la pregunta de los regalos, hay una noción pedagógica que se llama encuadre, que son las reglas del juego, las reglas del semestre. Y entonces, para conocer un poquito más de tu persona, que nos digas tú cómo evalúas y si nos puedes comentar algunas de las reglas que tú consideras importante dar desde un inicio. Si tú dijeras, a ver, nada más una les voy a compartir, una regla que yo establezco en mi salón y yo quisiera agradecerte el que hayas puesto en la mesa el tema del automonitoreo. Hay veces que estamos más vulnerables, hay veces que estamos muy agobiados, muy estresados, y por supuesto que somos seres humanos y lo transmitimos en grupo, ¿no? Lo que no podemos hacer es, como con los hijos, ¿no? Ni son ellos nuestros terapeutas, ni tampoco tienen por qué absorber toda nuestra carga, pero tú dices, si tú no sabes quién eres y dónde estás, pues puedes caer con el halago, con la vanidad. Entonces, automonitoreo es un concepto muy importante del docente para deslindar, fijar límites. Entonces, la pregunta es, ¿alguna regla que tú recomendarías a todas las personas docentes poner en su encuadre, en su día de presentación? Vamos a hacer un mini taller justamente sobre elaboración del encuadre. ¿Cuál sería esa regla que tú recomendarías a las profesoras y profesores considerar y cómo evalúas para que inmediatamente después cerremos con el curso que tú dirías, bueno, yo propongo esto, ¿qué tal? ¿Qué les parece que tomáramos este curso específico de formación docente, querido amigo, maestro y magistrado? Sí, claro que sí. Bueno, por supuesto que yo la manera como yo inicio mis actividades es poniendo, como digo, las reglas del juego, ¿no? Siempre desde la primera clase, ¿no? Lo primero que le digo, si algo tengo en la vida es puntual, ¿eh? O sea, la puntualidad es esencial y ustedes quieren ser abogados, juristas, la puntualidad es la base del éxito. Sin puntualidad y sin disciplina no hay puntualidad. Antes de las 5 me verán aquí en el salón de clases esperando fuera y a las 5 empiezo a poner el clase en el pizarrón con sus minutos de tolerancia. Le digo, pero eso es parte esencial. Otro, el respeto que ustedes merecen de mi parte y el respeto que yo les merezco. Pongo las reglas del juego y les indico que en el salón hay un decálogo de universitarios que dice esto es lo que no se debe de hacer en el salón y que sí podemos hacer, ¿no? No comer, respetar el mobiliario, no dejar el pizarrón con las clases pintadas. Le digo, esas son las reglas, empecemos a respetarlas, empecemos a ubicarlas y empecemos a ser futuros juristas, futuros abogados, porque ustedes algún día serán ministerios públicos, serán jueces, serán abogados, serán
investigadores, serán académicos y las reglas se deben de respetar. Y en ese orden de ideas, yo repito, sugeriría que todos y todos los académicos, yo creo que la mayoría lo hacen, desde un principio pongamos las reglas, como si es del juego, cómo vamos a evaluar, de qué maneras serán exámenes, trabajos, investigaciones, participaciones, asistencia. Yo por regla general, aunque el reglamento siempre exige que pase asistencia, yo omito pasar salvo el primer día. Nada lista. ¿Y por qué? Porque les he dicho, ustedes vienen aquí, son mayores de edad, yo creo que nadie les pone una pistola en la cabeza. Le digo, estas clases que cuestan 20 centavos el semestre, le digo, en la Ibero cuestan 150,000 pesos el semestre. Y como profesor, le digo, la mayoría que venimos aquí venimos por amor, por orgullo de ser profesores universitarios. Entonces, yo les pediría que los que vengan con ánimos, vengan con ganas de aprender, de participar y de autogenerarnos los dos, entre alumnos y maestros, una buena clase en la cual yo aprenda de ustedes, porque ustedes me van a enseñar y me enseñan muchas cosas, los alumnos enseñan muchas cosas, los maestros podremos decir que no, pero sí nos enseñan muchas cosas. Y bueno, uno tratar de explicarles y tratar de iniciarlos en la enseñanza de cada una de las materias que nosotros impartimos. Y en cuanto a lo que me pregunta mi querida amiga y doctora Graciela Steiner sobre qué cursos, pues yo más que un curso de derecho o un curso de actualización, que si las reformas penales o si las reformas constitucionales o que si las reformas fiscales, yo creo que hay algo que nos deberían de enseñar a todos, que es lo que yo mencionaba hace rato, cómo poder con mis alumnos y alumnas detectar eh, cómo me puedo enfrentar a una situación a nivel universitario de chicos y chicas que debo de haber tenido muchas, que traen algún tema de algún déficit personal o algún síndrome, como decíamos, Asperger, síndrome de autismo o cuestión de falta de atención, que a veces nosotros por inexperiencia, por falta de capacitación y porque no sabemos detectarlo, consideramos que el alumno no nos pone atención o es distraído o no pone, y cuando realmente es todo lo contrario, y a veces ni en su casa son tratados, y a veces los alumnos esperan recibir de nosotros los profesores lo que a veces en sus casas, en sus hogares no están recibiendo. Yo creo que eso es muy importante, porque a final de cuentas los profesores aquí, ellos viven la mitad de su vida aquí en esta su casa, y creo que los profesores debemos ser también a veces conductores de estos chicos en la cuestión de su vida. Entonces yo más que pedir un curso de actualización fiscal, reformas o que si esto, que lo otro, no, yo pediría que nos dieran algo pedagógicamente hablando de cómo poder detectar y cómo conducirnos, sobre todo con estos chicos para poder entenderlos. Es algo que ni siquiera que el Estado debería de hacer, que el Estado desafortunadamente no lo hace, pero que yo sí, si me dijeran qué escogería, diría, dígame cómo detectar, cómo conducirme y cómo responder, porque lo que estos chicos quieren es ser tratados precisamente como lo que son, primero, seres humanos y segundo, entenderlos. Eso sería mi propuesta. Yo les invito realmente a tomar nota de una característica de un gran maestro, que él o ella mismos se consideran un eterno, una eterna aprendiz. Yo realmente pongo aquí esta muestra, esta reacción, porque es algo sincero que se nota en un maestro, como él lo dijo, como él mismo lo dice, yo soy un maestro de corazón y me parece a mí que el profesor está en la vanguardia, por eso le pongo también sus cohetes, porque nos ha mostrado libros, nos ha dado sus reglas, su ejemplo, porque el ejemplo arrasa, como lo vimos hace un momento en el experimento que hicimos en clase. Y les invitaría entonces a conocer al magistrado, al maestro, al ser humano Arturo González Jiménez, y ya sabemos, no nos ha dicho cómo evalúa, pero ya nos hizo una recomendación. Y eso también es una parte de un gran maestro, el decir, me preocupa saber cómo apoyar a los estudiantes, a las estudiantes, con lo cual vemos este elemento del alma de un gran maestro. Me preocupa más, yo la actualización la hago por mí misma, viendo el teléfono, viendo libros, viendo la, voy a ser un estudiante, un aprendiz durante toda la vida, pero hay ciertas cuestiones
en las que yo quisiera saber cómo apoyar, cómo conducirme. Y hablemos también, así como en medicina se habla de la medicina defensiva, también estamos viendo tiempos en los que sin ninguna razón realmente de fondo, también hay ataques, hay acusaciones, incluso a veces falsas. Espero que no te toque a ti nunca, pero sí es importante también este tema de las situaciones que se salen de la norma, eh, tanto en cuanto a personalidades que se confrontan, como a digamos, algunas cuestiones de salud mental o algunas cuestiones de salud física, e incluso personas que vienen sin comer, sin desayunar, que están desfallecientes, que no tienen la energía apenas suficiente para poder engancharse en la clase. Entonces sí, son una serie de factores que pueden afectar las ganas con las que llega un maestro o una maestra a clase. ¿Querías agregar algo? Sí, lo que faltaba de las evaluaciones, bueno, yo acostumbro, según la materia, porque cada materia que imparto aquí o en los posgrados es completamente diferente, ¿verdad? En posgrados pues, podemos dejar más investigaciones de más profundidad. Aquí, en el caso de los chicos de esta materia que está en primer semestre, aplico yo 2 exámenes parciales, dejo un promedio de 10 lecturas de diversos libros, tanto de autores clásicos como de autores modernos y libros de cultura en general, que se suman a la evaluación de los exámenes, más su participación en clase, tomamos mucho de participación, y como yo les decía, si bien es cierto, yo no paso lista, sí me fijo quién viene o viene, quién no viene, y al final, personalmente los paso uno por uno, le digo, a ver, sacaste tanto en los exámenes, tus participaciones, tus trabajos, pero tú siempre venías, eso para mí vaya, está cumpliendo con un deber que él tiene de decir, no me obligan en mi casa a venir a la escuela, pero sé que quiero venir y vengo por voluntad. Y eso, pues, puede que le ayude en una evaluación conjunta y global de los exámenes, las participaciones, los trabajos a veces en equipos, dependiendo en algunas ocasiones que sea en equipo, pero la mayoría son individuales y la participación. El alumno que por alguna razón no venía, que yo le dije, no tengo ningún problema, pero, si, pero a lo mejor no le tomo en cuenta el hecho de, para bien, ¿no? Simplemente sumaremos nomás las calificaciones aprobatorias de sus trabajos, de sus participaciones, si es que las tuvo, y la evaluación de los exámenes, ¿no? Pero sí, yo soy muy, hago una evaluación global y conjunta, ¿no? Eso, Es una evaluación integral. integral. Aproximadamente cuántas hojas es que tú les dejas de esas 10 lecturas en total, más o menos, cuántas páginas leerán en tu materia Pues bueno, aproximadamente? leen, por ejemplo, digamos, vamos a ver, por ejemplo, de Leviatán, se leen 2, 3 capítulos, digamos, de El Espíritu de la Ley, 2, 3 capítulos, digamos, de el libro este, de Rousseau sobre el contrato social, 2, 3 capítulos. En total, en sumando, digamos, entre capítulos, vendrán siendo de 250 300 páginas, y hay algunos libros que sí son completos, por ejemplo, de El Homo Videns de Sartori es un libro completo, El Gallo Pitagórico es un libro completo, y les he dejado de leer a libros actuales como del simio al Homo sapiens, este, y ahí sí, bueno, también son lecturas, digamos, de 40 50 páginas. En total, digamos que entre unas 300 a 500 páginas de libro. Sumando libros, algunos, puede ser más, puede ser menos, pero en general son como 500 páginas que tienen que leer. Esto nos lleva a unos indicadores importantes. La facultad que más tareas y ejercicios de reforzamiento tiene en la universidad es medicina. Es la facultad que más profundidad leen en varios idiomas, leen cotidianamente, es una presión muy fuerte, pero en este momento los planes de estudio tienen 8 materias y entonces si pensamos que son 8 materias por unas, vamos a suponer, bajito 300 páginas, pues 3 por 8, 24, estamos hablando de leer en un semestre más o menos entre 2.500 y 3.000 páginas. Dividan eso en 4 meses. Entonces, si estamos hablando de 4.000 páginas, necesariamente tenemos que estar leyendo en derecho unas 1.000 páginas de manera conjunta, si es que cada profesor, profesora, tiene. Entonces, habría que ver casi por día y por hora cuánta energía y cuánto tiempo tendrían que organizar los estudiantes para que también los profesores pudiéramos, eh, digamos que
no excedernos en el número de páginas que encomendamos. Y una pregunta muy concreta y muy directa. Un estudiante que falta mucho por las razones que sea, ¿consideras que es fácil que saque 10 contigo, aunque tenga muchas faltas? ¿Es posible? No, no, no es difícil. Digo, he encontrado casos en los cuales yo les he dicho, si por alguna razón llegas tarde o no puedes venir, yo puse una regla, ¿no? A mí me interesa que vengan y el general te va el 98%. O sea, el 98% de los chicos asisten a clases, o sea, es uno, dos chicos que de repente no llegan y acreditan el final y llegan a pasarlo, ¿no? Inclusive le digo, oye, me sorprendió porque no pensé que hubieras pasado. Inclusive me dicen, pues sí, me puse a estudiar, bueno, mientras tú me acredites y que hayas pasado el examen. Entonces, claro, insisto, en una evaluación conjunta, integral, pues lógicamente no habrá a lo mejor esa condescencia que diría uno, bueno, a ver, hago una evaluación conjunta, a él le aplicaría más, desde luego, por supuesto, la calificación fría y dura que saque en el examen, ¿no? Sí he tenido casos, y de hecho hoy tenía un caso, una chica que hasta la felicité, le digo, y te felicito porque sacaste allí, el examen sí que estuvo difícil, estuvo complicado, porque además en este nuevo semestre, pues ya que hubo modificaciones al plan de estudios, inclusive le dije, usted es mi primer grupo que habla sobre inteligencia artificial, sobre globalización, sobre temas de migración, temas de derechos humanos en la materia de teoría del Estado. Fue un grupo pionero, digamos, en estos temas de la actualización a los planes de estudio y me encantó, sobre todo porque le dije, estos temas son temas actuales, son temas ya vigentes que ustedes los viven día a día y en ese orden de ideas me llamó la atención la actividad de los chicos, o sea, muy bien, digamos, estudiados, con la mente muy abierta para captar estas ideas que les decía, pues, ustedes son del mundo, como les decía, hoy debemos de llamar y así le ve el Estado ciberdigital. Maravilloso. Pues realmente, querido maestro, ha sido un placer, un gusto escucharte. Nos vamos convencidos y agradecidos y orgullosos de tener un maestro de vocación, un maestro, un gran maestro entre nosotros. Así que invitamos a refrendar el hecho de que el ejemplo arrasa, la disciplina, el rigor, la generosidad son elementos de un gran maestro que convence, que arrasa, y te agradecemos enormemente, estimado maestro, Al contrario. esta entrevista tan hermosa que tenemos contigo y esperemos abordar un tema mucho más polémico en una siguiente cápsula en otro momento. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos al amanecer en este Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo. Ya conocen hoy un poco más al magistrado, maestro y amigo Arturo González Jiménez. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta Hasta luego. pronto. Gracias.